Bienvenidos estudiantes del CEBA San Agustín de la Molina. Vamos a ver el tema de comunicación, la lengua española. ¿Ha reflexionado alguna vez sobre la lengua que habla? Si la respuesta es positiva, seguramente las preguntas que se habrá hecho pueden ser las siguientes. ¿De dónde proviene nuestra lengua? ¿Cómo se integró? ¿Qué relaciones tiene con otros idiomas? ¿Quiénes la hablaron primero? ¿Cómo ha evolucionado? Y así. Estas interrogantes que aún están sin respuesta y muchas más, intentaremos explicarlas conforme adentramos en el tema. La historia de nuestra lengua se remonta a muchos años antes de nuestra era. Se supone que los primeros habitantes de lo que hoy es la península ibérica, que son España y Portugal, que conforman la península ibérica, se establecieron a los lados de los Pirineos, que son la cadena montañosa entre Francia y España. Estos grupos humanos hablaron una lengua que sobrevive en el idioma vasco, que es el que se habla vasco en Vasconia, según región de España, En otra región geográfica, costa de Levante, se establecieron los iberos, de cuyo nombre tomó el propio la península. Su cultura probablemente provenía de las costas africanas. Los romanos emprenden la conquista de Hispania en el año 206 a.C. Los romanos eran maestros en administración y derecho. Debemos recordar que el derecho romano sentó las bases de las legislaciones occidentales. Tampoco debemos olvidar que construyeron admirablemente calles, puertos, puentes y acueductos que aún están en pie. De hecho, los romanos transformaron completamente el modo de vida de los habitantes de Hispania. Muy pronto empezaron a levantar ciudades latinas en la península ibérica. En el año 206 a.C. fundaron Itálica. Se extendieron rápidamente por diversas regiones del país colonizado. El latín. El latín, lengua oficial de los romanos, se impuso rápidamente como instrumento de comunicación en todo el Imperio Romano. El latín, idioma claro y preciso, enérgico, práctico y ordenador, adquirió gracia cuando tuvo contacto con la lengua griega. Hispania fue testigo del florecimiento de la literatura latina que imitó, haciendo suyos los modelos de los grandes maestros griegos. De esta manera, muchas palabras de origen griego, pasaron a nuestro idioma en este periodo por medio de la imposición del latín. Por ejemplo, filosofía con PH, que luego se escribe filosofía con F. Las lenguas romances. Paulatinamente se fueron formando las hoy denominadas lenguas romances españolas o lenguas neolatinas, habladas todas en la península, que son el catalán, el aragonés, el leonés, el asturiano, el gallego, el castellano, etc. En Europa, paralelamente, se forman otras lenguas romances
como el provenzal, el francés, el italiano, el portugués y el rumano. De estos romances, el primero que se habló con mayor perfección en España fue el gallego, pero no tardó en sobrepasarlo el castellano, sobre todo por la obra del gran rey Alfonso el Sabio, que lo impuso como lengua oficial en su reinado en el siglo XIII. Pero solo a fines del siglo XV, por intervención de los reyes católicos, empeñados en lograr la completa unificación de su reino, se convirtió en la única lengua oficial de España. Los primeros textos escritos en castellano. El primer texto literario escrito íntegramente en castellano fue el anónimo Cantar de Mío Cid, cuya versión original data del siglo XII, que es el año 1140, es la de 1307, copiada por Per Abad. Estos primeros textos escritos en castellano no se ajustaban a una única norma ortográfica, ya que esta no existía. Sin embargo, a partir de Alfonso el Sabio, que publicó sus obras en castellano en vez de latín, es posible detectar una cierta uniformidad. Esta es probablemente la escritura más fonética de la historia del idioma, además de haber adquirido, gracias a este monarca, el prestigio de lengua nacional. En la historia lingüística del castellano se pueden distinguir dos etapas. La primera, denominada romance, en la que se escriben las primeras muestras de la lengua, de nuestra lengua, donde las variedades se van homogeneizando en torno al habla de Burgos, primer centro de nivelación del idioma, y en la segunda denominada castellana, que comienza a partir de la obra del mencionado Alfonso X el Sabio. Más tarde, en el siglo XIV, aparece el libro de Buen Amor de Juan Ruiz, arcipreste de Hita.